Hola Mati, buenos días, te saludo con mucho gusto, esperando que estés muy bien. Hola Angie, gracias igualmente. Gracias a ti, gracias a nuestra audiencia que se conecta a este programa Multiplicando Amor, en donde nuestro principal objetivo es llevar el amor de Jesucristo hacia sus hogares, generar esperanza, consejo y bueno, guía para que nosotros veamos pues cómo podemos vivir mejor. Les recordamos que estamos analizando el libro de las 21 leyes de liderazgo de John Maxwell y en estos momentos ya vamos en la octava. Entonces les pedimos pues que si quieren tener un resumen del libro, simplemente vayan a los anteriores y también nos dejen sus comentarios. Esto está hecho con mucho amor y si lo ven de utilidad, también páselo a alguno de sus amistades o personas o sus familiares. Bueno, pues hoy, Mati, fíjate que vamos a hablar del tema de la ley de la intuición. Esta ley, pues, nos dice que es una ley muy importante en el liderazgo, que todo líder evalúa de acuerdo a sus prejuicios, ¿sí? Pero muchas veces esos prejuicios son muy limitados porque como líderes estamos acostumbrados a medir todo, ¿no? O sea, medir, a ver, blanco y negro, etcétera. Pero, ¿qué pasa de esta parte tan sutil que es la intuición? Que muchas veces se nos dado a las mujeres, fíjate. Las mujeres son más intuitivas, las mujeres, será porque somos más sensibles, ¿no? Por nuestra propia naturaleza de tener hijos, criarlos, etcétera, ¿no? Porque pues tenemos ese don. Sin embargo, pues la intuición la puede tener y desarrollar cualquier persona, fíjate. La intuición es una habilidad que algunos la entienden fácil, pero para otros es muy difícil de, de, de captar. ¿Y qué es? Pues es tener esta sensibilidad de poder leer lo que está a tu alrededor, poder ver ciertos factores que son diferentes y entonces poder tomar decisiones, ¿no? Eso es tener un poco más de sensibilidad o intuición. Entonces, pues esta es la parte que nos habla el libro y no sé, Mati, si nos quisieras tú hablar del caso de Apple que nos cuenta este libro en este capítulo y cómo se puede aplicar esta ley de la intuición, Mati. Sí, Angie, gracias por estar de nuevo juntas, ¿verdad? Y gracias a la audiencia por también estar conectados. Y sí, para agregar un poco más acerca de lo que es la ley de la intuición, tenemos el gran ejemplo de Apple, o sea, de su creador, de su fundador, que obviamente fue Steve Jobs, ¿verdad? Ujú, Y hace una gran referencia y a mí siempre me ha gustado hablar de este fundador, porque no es la primera vez que hablo de él, eh, pero nos deja unas grandes enseñanzas acerca de lo que es el liderazgo. Y el libro nos relata y dice, los líderes resuelven problemas usando la ley de la intuición. Y este personaje sí arregló un grave problema que estaba pasando la compañía, porque lo que pasó, Angie, fue que él empezó la compañía junto con su amigo, ¿verdad? Y fueron muy exitosos al pasar de los que quizás 4 años, ya estas dos personas que se reinventaron, ¿no? Pues estaban teniendo unos grandes resultados. Pero como sabemos que a medida de que pasa el tiempo, el negocio va creciendo, pues nuevas personas, nuevos líderes vienen a formar parte, ¿no? De ese grupo, de ese liderazgo. Y vinieron personas que obviamente no tenían este sentido de la intuición y surgieron problemas en lo que fue, ¿verdad? En la compañía o en el grupo de personas que estaban ya liderando junto con Steve Jobs. Y entonces él pues mejor decidió irse para pues, ya como dicen, ¿no? Decimos nosotros, no, pues para ya estar en problemados, mejor me voy, ¿no? O sea, ujú, entonces, y eso fue lo que sucedió, so quedaron estas otras personas liderando la compañía y pues justamente la compañía iba en descendencia, ¿no? Los números iban cayendo, el porcentaje iba cayendo, ya las personas no estaban buscando los productos como lo hacían cuando estaba el fundador, ¿no? ujú, Entonces, pues, ¿qué tuvieron que hacer estas personas que eran obviamente grandes líderes, pero no tenían ese talento de la intuición? Entonces, yo digo, por lo menos tuvieron la, el,
la inteligencia de decir, pues llamemos al que la fundó de nuevo, ¿no? Ujú, ujú, Que, sí, que eso también relata un poco de humildad, porque yo digo, si sí, yo no pude tomar la rienda de un negocio, en sí uno se empieza a sentir mal, ¿no? Dice, wow, yo fallé, yo no puedo hacerlo. Y como que nos da un poco de orgullo decir, oh, yo no vuelvo a esa otra persona, ¿no? claro. Pero ellos son muy inteligentes en decir, bueno, traigamos otra vez a Steve Jobs para que nos pueda, ¿verdad? Nuevo, dar una nueva guía para que la compañía pues no muera. Y eso Ujú, fue lo que sucedió. Yo creo que hubieron dos partes, tanto ellos los que estaban o que quedaron liderando, que obviamente no estaban haciendo un buen trabajo, no es que estaban haciendo malo, pero no había esa quizás, esa guía que necesitaban de esta persona que fue la que realmente creó todo esto, ¿no? ujú, Entonces vino él y dice que, ¿verdad? Esto dice el libro, dice que cuando los líderes enfrentan un problema, automáticamente lo miden, ¿verdad? Y comienzan a resolverlo aplicando la ley de intuición. Y fue exactamente lo que hicieron estos ujú, otros ejecutivos, ¿verdad? De poder decir, bueno, tenemos este problema, lo vamos a buscar arreglar. Y la forma de arreglarlo era trayendo, obviamente, de regreso a la compañía a Steve Jobs. ujú, Obviamente, él regresó, obviamente, él analizó lo que estaba pasando eh, y empezó a tomar decisiones, ¿no? ujú, Dice también el libro de John Maxwell y dice que la mejora es imposible sin el cambio. O sea, para que ujú, algo ujú, mejore, necesitamos hacer cambios y los cambios a veces son bien drásticos. Y fue lo que ujú, pasó justamente cuando el fundador regresó, ¿verdad? Y dijo, bueno, necesitamos despedir, si eran que 10 ejecutivos, dejó 2 ejecutivos. ¿Por qué? ujú, Porque los otros no estaban aportando nada, no tenían intuición quizás de nada o no era quizás eso el llamado quizás para esas personas, no podemos decirlo si es que no hacían nada, ¿no? Pero no estaban aportando. Si no estaban aportando para el beneficio de su compañía, obviamente tenían que ser despedidos. Hubo, ujú, ¿verdad? Hubo ujú, unos cambios en esa área para que la compañía comenzara a tener una mejora. ¿Qué pasó también? Que lo relata, es que dice que eh, ¿verdad? Jobs empezó a enfocar en la compañía y quería volver a las cosas básicas, o sea, lo que él quizás empezó a generar desde un principio. Y creo que lo que pasa, ¿verdad, Angie? Es que cuando nosotros, digamos, no, nosotros no es que tengamos alguna compañía, pero nos podemos imaginar de acuerdo, ¿verdad? Los que las compañías van evolucionando y quieren evolucionar y eso es bueno, pero hay veces pierden la esencia de lo que sí, en verdad eran o cómo empezó eso. sí, Y olvidaron la esencia y se fueron a todo lo que es nuevo o lo que quizás está trending, como dicen, ¿verdad? ujú, Y ujú, ujú, perdieron su esencia. Y cuando a veces pierden su esencia, puede ser muy catastrófico para las compañías. así es. Creo que Apple estaba perdiendo su esencia con estos ejecutivos porque dice que estaban con una agenda de un, digamos, 100% de proyectos y cuando Steve regresó dijo, no necesitamos todo esto, necesitamos de los 100, eliminó 60 proyectos y dejó 30 proyectos. Ujú, ¿Qué nos dice de eso? O sea, muchas veces, y nos pasa porque también yo lo he llegado a pensar, y es que pensamos que entre más queremos hacer, mucho mejor va a ser. mm, Pero nos damos cuenta de que cuando nosotros tenemos menos cosas, ¿verdad? Y lo hacemos bien, ujú, y como ujú, estamos hablando del negocio de esta persona, y mantenernos en la esencia, esto me va a dar resultado. Porque si yo pienso así, si algo ya me dio resultado, y me fue bien, obviamente me tendría que ir bien. Esa es la intuición también, ¿no? O sea, me va a ir bien. O sea, es un, es algo como que uno lo siente, ¿no? Y decir, bueno, me tiene que ir bien. sí, Pero tuvieron que eliminar muchas cosas, sí, ¿no? Y creo que lo podemos tomar de esa manera, de que nosotros tendremos que muchas veces tomar decisiones drásticas, sea en la vida de negocios, porque pues las personas de negocios pasan cambiando continuamente, ¿no? Pasan tomando decisiones todos los días para ver cómo flotan en un mercado que está bastante
pues tremendo, por decirlo así, ¿no? Ujú, ujú, Entonces, el mensaje que nos deja este ejemplo es de que la intuición es muy importante para que una persona lo tenga, es un gran don, ujú, todas ujú. las personas lo tienen, y creo que si esa persona lo tiene, es una persona que vale mucho, ¿no? Y Así es. que así como esta persona fue muy valiosa para esta compañía y lo sigue haciendo porque a pesar de que él ya no está, él dejó un legado y Ujú, dejó un ujú, liderazgo bien puesto, bien fuerte, y ujú, ujú, pudieron aprender la lección, ¿no? Cuando ya regresó ujú. él, ¿no? Pues no era como yo pensaba, o como ellos pensaban, pero él les volvió, como dice, a retomar esa rienda, ¿no? De poder mantenerse enfocado, preocuparse por lo que es importante y tener ese sentido de intuición para que la compañía no muera. So, eso es lo que yo puedo decir de Apple. Sí, y también algo que me encantó, que coincido contigo, es cómo empezó a hacer actualizaciones e innovaciones sobre las necesidades de las personas. Y pues se dio cuenta, por ejemplo, de a lo mejor usábamos el Walkman, ¿no? El que caminábamos con el cassette y el aparato que nos poníamos con los audífonos, ¿no? Y todo lo conectábamos. Sin embargo, él propone el MP3, por ejemplo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que siempre es nuevo, es nuevo, es nuevo. Y la gente ahorita que paga por la novedad. Y ellos encontraron en esa necesidad humana y necesidad de servicios y gusto y otros aspectos, ¿no? Que juegan, pues que por ahí era que la gente iba a pagar por esta innovación y tecnología. Entonces, pues el enfoque, ¿no? Y el tener esa intuición de ver hacia dónde van las cosas es muy importante. Y fíjate, Mati, que pues también parte de lo que nos dice el libro es que pues nosotros podemos aprender a ser intuitivos, ¿no? Entonces, pues aquí va lo que nos dice el libro, ¿no? Ujú, Nos dice que un líder es un buen lector, ¿no? ujú, O sea, tú puedes ser intuitivo si puedes leer lo que está pasando. ¿En qué aspectos? En la situación, por ejemplo, dice, los líderes son lectores de sus situaciones, ¿no? ujú, Entonces, no se cierran los ojos y dicen, no, 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 esto no está pasando, no. Sí está pasando y hacia dónde voy a llevar mi barco. Por ejemplo, esto está en mi familia o los papás, porque ahorita es así como que, pues es opción, pues sí puede, pues al cabo no le va a pasar nada. ujú. No, 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 o sea, ¿por qué hemos sido tan débiles, ¿no? En querer tolerar todo. Pero sabemos que lo que no nos lleva bien, no es para bien y va a generar un problema, ¿no? En el corto, en el largo plazo. Entonces, mejor pararlo a tiempo. Y pues, ¿qué pasa? Que hay que saber cómo son nuestras circunstancias. Y dice, ¿no? Algunos líderes tienen la habilidad de oler lo que está pasando en su organización. ¿No? De de ver, ¿no? De estar a las vivas como una lámpara, ¿no? Despierta, vigilantes, ¿no? Eso es lo que hace un líder. Entonces, pues esto nos lleva a que nosotros podemos generar esta intuición, pues haciéndonos preguntas, por ejemplo, ¿en dónde estoy? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Qué resultados estoy teniendo y qué es lo que tengo que cambiar? ¿No? ¿Cuáles son mis circunstancias y cómo las puedo mejorar? Y también, son hábiles para detectar la química del equipo, que es un aspecto bien importante, ¿no? Sí. Y pueden, bueno, pues también hacer cambios si es necesario. Otro punto importante es que los líderes pues conocen las tendencias, o sea, están bien informados. Una persona que está informada difícilmente cae en situaciones como de pánico, ¿no? ¿A qué me refiero? Está pasando, por ejemplo, ahorita acá hay humo que nos está viniendo de Canadá, ¿no? Y eso también lo pasaron en Nueva York. Pues, ¿qué está pasando? Está pasando esta situación, ¿no? ¿Cuál es la información que necesito? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y de acuerdo a eso, pues también empiezan a actuar, ¿no? Sí. Este, entonces, pues esto es lo que nos dice y también nos dice lo importante de los datos, ¿no?
porque tener datos a la mano nos ayuda a tomar mejores decisiones como líderes y tener un mejor sentido de cómo se están moviendo los mercados y todo lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces hay que ver cuáles son las tendencias. Otro punto importante es que los líderes pueden leer y darse cuenta de sus recursos, de qué recursos tienen, ¿no? Y dice algo muy importante, un buen trabajador se da cuenta de los retos que está teniendo, ¿sí? Y se pregunta, ¿qué puedo hacer para mejorar? ¿Sí? Una persona que logra muchas cosas se da cuenta, ¿cómo puedo resolver el problema? Se pregunta, ¿no? Y dice, y una persona que ya está en un lugar muy avanzado de desarrollo, se pregunta, ¿cómo puedo alcanzar el próximo nivel de mejora? ¿No? Entonces, pues esas son preguntas que uno se tiene que hacer y de acuerdo a eso ver qué recursos tengo, qué me puede ayudar, quién me puede ayudar, qué tecnología puedo mejorar, incluso, de verdad, cosas tan simples como traer tecnología a nuestra casa. ¿En qué sentido? Nosotros como mamás, pues hacernos la vida mejor colocando cierta tecnología que nos ayuda a tener, por ejemplo, comidas más rápidas, ¿no? O sea, más rápidas sin tener que comer comida rápida, sino poderla preparar de ciertas maneras. Entonces, todo eso es bien importante porque son nuestros recursos. Hay otros recursos que son económicos, otros que son de conocimiento, otros tecnológicos, etcétera, pero hacernos llegar de todo esto. Otro punto importante es que los líderes leen a su gente, o sea, saben quién entra y cómo entra y por qué entra y cuáles son sus preocupaciones, ¿no? Son intuitivos para saber lo que está pasando, para saber cuáles son las esperanzas de la gente, los miedos de la gente y las preocupaciones también de la gente, ¿no? Y eso también los permite dirigirlos para, pues sí, poder sacar lo mejor de todas las personas, que todos tenemos algo bueno que dar. Y luego, el otro punto es que los líderes pueden leerse a sí mismos, tener una capacidad de humildad, como lo acabo de decir, eso es muy importante en cualquier liderazgo. Darse cuenta de parar y decir a dónde voy con estas actividades y decir qué resultado quiero tener. Y no para todos el éxito significa lo mismo, ¿sí? Pero todos queremos tener resultados buenos en nuestra vida, ¿no? O una, pues, psicología sana, un espíritu sano es lo que debe tener, ¿no? Entonces, poder saber en dónde estamos, poder pedir ayuda, poder asesorarnos, como dicen muchas veces, pues ve a la siguiente persona que te puede llevar al siguiente nivel, ¿no? En todos los aspectos. Y pues, ¿por qué no tomar todo esto y no cerrarnos, que es lo más importante? Y Mati, pues, ¿qué personaje o en la Biblia, qué experiencia nos pudieras compartir para poder conjuntar esta parte de la intuición, no además, mejor dicho, de la parte humana, cómo lo podemos nosotros también conjuntar y reforzar con la parte de la Biblia? Sí, Angie, bueno, en la Biblia sí encontramos a un personaje que podemos pues usar para este tópico, ¿no? Y es José, este muchacho, ¿verdad? Que habla, es muy famoso, que hablan mucho de él, que fue vendido por sus hermanos. Era un muchacho joven en el cual pues se vio en esta situación de que era pues el hijo preferido de su padre y por eso, pues, por envidia, obviamente, ¿no? Sus hermanos decidieron, pues, venderlo, ¿no? Ujú, Y creo que, aunque no lo dice, pero obviamente él no tenía ni idea lo que estaba pasando ni lo que iba a pasar más adelante. Simplemente, pues imagínate, es que como que si a uno lo vendan y que si uno no tiene voz ni voto y te vendieron, pues que no hay nada que hacer, ¿no? Se ujú, queda callado y va con lo que pues el mundo vaya o la vida le vaya a ofrecer. Pero sí, habla en el libro de Génesis, en el empezando en el capítulo 37 acerca de la historia de cómo José fue vendido. Y fue vendido pues para ser esclavo, ¿no? Porque pues fue vendido a estas personas que lo llevaron pues últimamente pues allá a Egipto, a donde él pues pudo
trabajar para el rey, ¿verdad? Y pues prácticamente estuvo como esclavo. Pero sabemos de que cuando nosotros tenemos un propósito determinado en nuestras vidas, sea quien sea, ¿verdad? Eh, Siempre nos deja una gran enseñanza de lo que nosotros quizás estamos pasando hoy, no es lo que vayamos a estar pasando el día de mañana. So, creo que eso deberíamos de aprenderlo, de tener ese sexto sentido, como estamos diciendo, de Ujú, que lo que me sucede hoy no determina lo que yo voy a hacer para mañana. Y fue justo lo que le pasó a José, porque pues José ha de haber dicho, yo voy a vivir esclavo toda mi vida, porque pues me vendieron, pero no fue así. Él tuvo esa intuición, ¿verdad?, de poder salir de la esclavitud, de poder, ¿verdad? Habla de que como él ayudaba al rey, tenía sueños y le ayudaba al rey en esos aspectos, a modo de que pudo ver el rey gracia sobre él. ujú, ¿Y qué pasó? Pues que más adelante él se convirtió en el gobernador, ¿verdad? De ese pueblo, que es un puesto muy alto y que pues obviamente, imagínense, ¿quién podría pensar que un esclavo va a poder llegar a ser un gobernante de una nación? ujú, Pero él lo fue. So, creo que la enseñanza que nos deja este personaje es sobre todo creer en Dios, porque quizás aunque él no lo entendía al principio, pero algo en él le decía, bueno, tengo que creer que algo bueno vendrá, ¿no? Entonces, el creer firmemente en tener una fe, aún en medio de esas dificultades, nos enseña a que nosotros podemos lograr cosas mayores. Y claro que hubo dificultad para él, claro que hubo dificultad, hubo miedos, hubo debilidades, hubo muchas cosas que justamente nos pasan a nosotros también. Pero es necesario que nosotros podamos mantener esa mirada en nuestro Dios y que podamos siempre mantener la fe de decir de que todo lo que nos pasa o nos suceda en nuestra vida, ¿verdad? Es pasajero y que ujú, muchas cosas pues vendrán, de que serán mucho más mayores para que nosotros seamos bendecidos. ujú, So, esta ley de la intuición, pues imagínense que la Biblia nos dice que no solamente fue José el que recibió, ¿verdad?, recompensas o bendiciones por parte de Dios, sino que ya cuando sus hermanos y su familia, ¿verdad?, sus padres se encontraron en aquella, ¿verdad?, que ya no había nada que comer. Entonces decidieron ir a Egipto, pero nunca se imaginaron de que se iban a encontrar con su hermano al que ellos mismos habían vendido. ujú, Y cómo podemos ver que hasta dónde llega la mano de Dios, de que usó a este joven para ser vendido, para ser puesto en alto rango, para que después él mismo viniera a bendecir a su propia familia. Y aunque ellos no lo merecían, volvemos a hablar de la humildad. Claro que estaba enojado con sus hermanos, pero al mismo tiempo en el proceso Dios lo sanó, Dios lo perdonó, él pudo perdonar a sus hermanos, ¿verdad? Y pudo darles un plato de comida cuando ellos lo necesitaban. Entonces, ujú, es muchas enseñanzas que nos deja este personaje y que ujú. sería bueno de que nosotros hoy también lo pongamos en práctica, porque somos muchos también, ¿verdad? Que día a día estamos batallando ciertas dificultades y es necesario volver a la palabra y decir, bueno, pero si este personaje lo pudo hacer y pudo salir y pudo ser bendecido, pues de igual manera yo lo podría hacer. Sí es. Sí, Mati, pues muchas gracias por esta enseñanza y pues los animamos a que nos continúen escuchando, creciendo a través de estas enseñanzas. Y si tienen pues alguna pregunta, comentario, les pedimos por favor que la pongan por acá abajo, que será muy bienvenida. Pues muchas gracias, Mati, por esta ocasión que coincidimos, que podemos compartir y nos vemos para la próxima. Gracias. Gracias. Bye. Bye.